Dale. Buenas, buenas, acá estamos nuevamente con la licenciada Ángeles Amat en este ameno encuentro de lunes por la tarde para seguir conversando sobre el juego Fibonacci. Estuvimos hablando de cómo llegamos a todo esto, cómo fue el proceso de Ángeles de llegar a elaborar este sistema. Y ahora te quiero preguntar, primero que nos cuentes un poco el encuadre del juego, dónde está parado este juego en sí y cómo se juega, que es lo que queremos saber. Bueno, en principio mi desafío fue es llevar, porque se está materializando, es ahí donde vos tenés esa pieza, ¿no? Que es llevar una metodología a la estructura de un juego, entendiendo un juego real, tangible, ¿no? En donde realmente estoy llevando hasta las últimas consecuencias, que la vida efectivamente es un juego, quizás es un juego en el que no sabíamos que estábamos jugando y ser consciente es Ah, ser consciente suena re de qué solemne eso, juego. llevar hasta las últimas consecuencias de que la vida es un juego. Yo quiero jugar, no quiero pensar tan serio. Y es esto, en todo caso, lo que lo empieza a ser divertido es que uno logra entender la sincronicidad, ¿no? Y la sincronicidad es la magia humana. Es que cuando uno entiende el proceso, sabe qué tiene que hacer en el momento de lo que tiene que hacer para obtener el resultado que desea, ¿no? Porque de eso se trata. Ese es el Es, objetivo, ese es el objetivo. ese es el objetivo, y eso es de lo que también uno ve que la gente sufre hoy, eso como psicóloga de estar lejos de lo que uno quiere ser o estar en el mundo. Entonces la pregunta es por qué, cuándo, en dónde, de qué manera, cuándo sucedió. Y la pregunta en el final del camino, que todos un poco se hacen en un espacio de reflexión, es quién soy, qué quiero yo, qué quiero, qué siento, qué me motiva, qué... Y las herramientas empezaron a surgir de manera, podríamos decir, aleatoria, y creo que es el momento de entender qué es ser humano y a partir de eso, qué cada una de las herramientas que me aporta a ese conocimiento sobre mí mismo. Mira, yo hacía la analogía en una época de un auto, ¿no? Es como decir, el auto tiene tres partes. El auto, digamos, la condición de que algo se mueva tiene tres partes, ¿no? Es el auto, el conductor y el combustible, ¿no? Entonces, en principio, el mecánico es un buen diagnosticador, puede saber en dónde está el problema. No, señor, el problema no está en el auto, entonces está en el conductor. Sí, porque tiene miedo de avanzar o no sabe a dónde. Bueno, bien, vale, pero contamos con el auto. O está bien el auto, está bien el conductor, pero es gasolero y está cargando nafta porque no tiene ni idea cómo alimentarlo, cómo hacer que esa máquina se mueva, ¿no? Me gusta esa analogía. ¿Cómo la podés llevar a explicar el juego a partir de ese auto, Bueno, en ese principio conductor? es cuál es mi auto, cuál es mi chasis. ¿Cuál es mi... Todos tenemos un chasis natural, ¿sí? Una Ferrari, digamos, necesita un terreno para poder desplegar su potencial. Una 4x4, otro terreno. Todos tenemos una, es lo mismo que es como representarnos como animales. Uno es un pájaro, otro es un escorpión, otro es un pez. Cada uno tiene una perspectiva distinta. Pero nosotros, como no nos percibimos como naturales, sino como seres históricos, no podemos ver en todo caso cómo esa historia se encarnó en función del ser natural que soy. No es lo mismo el relato de un pájaro que el relato de un escorpión, ¿sí? En una marea alta, Y ¿no? O y que un qué mejillón. interesante esto que decís, ¿no? Porque es como, bueno, pensándolo como un auto, ¿no? ¿Qué modelo soy? ¿Cómo son las gomas del auto? ¿Dónde está el volante? ¿Cuántos cambios tiene? ¿Si es automático? ¿Si no es automático? ¿Qué metáfora podés entender o podés decirnos a partir del juego, digamos? ¿Qué te da ese elemento de quién soy? ¿Cuál es la primera pieza de este juego Bueno, Fibonacci? la primera pieza del juego es el avatar, ¿no? Y el avatar creo que hoy lo alucinante que se está integrando es personas que fueron haciendo las partes del juego, ¿no? El carnet cósmico, ¿sí? Que justamente es la integración de cuatro disciplinas ancestrales, otras más modernas, podríamos decir, integradas, que es astrología, diseño humano, el Kim Maya y numerología. Yo a medida que fui investigando como psicóloga me di cuenta que diferentes creencias, diferentes religiones y diferentes fuentes de conocimiento, disciplinas, ¿no? Apuntaban a que la fecha y hora y día de nacimiento daban información de algo de parte del ser de uno
que nadie te explicaba demasiado, pero la verdad que había llamativas coincidencias. Después lo entendí que en realidad todos tenemos una parte de la plantilla general, que es un ciclo, que son 12 meses, y donde cada uno nace en un momento del ciclo que hace que prestes más atención a determinadas cosas que a otras. Es como un ser especialista en, ¿no? Y, y bueno, y el carnet cósmico, lo que a mí, digamos, este era un camino muy tedioso que cada uno tenía que hacer sobre sí mismo, que era construir la ficha que éramos, ¿no? Claro. Tenías que hacer el PIN y era un chino básico, tenías que hacer esto. Entonces, la primera pieza que uno tiene es justamente cuál es el avatar de uno. También la genética, digamos, lo que te permite. El carnet cósmico te da a nivel energético 4 datos, ¿sí? Te da 12 datos, de cuáles las 12 partes que componen nuestro sí mismo, ¿sí? Que es quién soy, qué tengo, qué pienso, qué siento, qué puedo, qué analizo, qué equilibro, qué deseo, qué sé. Uy, se me va yendo la imagen, para que se me cayó la... Dijiste que equilibrio y se desequilibró. Es así de literal todo. Dios mío. Ahí va. Pero a ver, Ok, y va. danos un ejemplo, ¿cómo sería, por ejemplo, un avatar con tal, o sea, como para poder entender un poco esto de yo quiero jugar el Por juego, ejemplo, sí. Bueno, vamos a tomar. Todos tenemos una trinidad básica, ¿sí? Que es lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Desde la astrología está representado por el sol, la luna y el ascendente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a deconstruir rápidamente tu ficha, ¿no? a ver, Entonces, dale. el juego sería una mini rápida deconstrucción de la ficha de uno, ¿sí? Como a través de datos que tienen que ver con, sí, una mínima información, por eso yo creo que lo interesante de esta herramienta del canal cósmico, que hizo simple algo que antes necesitabas de muchos especialistas para acceder a esa información. ¿Sí? Porque acá se trata también de una velocidad. Yo apunto a un paradigma en que apenas nacemos, vivamos en función de lo que somos y no que estemos toda la vida descubriendo quiénes soy. En todo caso, estemos toda la vida descubriendo la potencialidad de nuestra herramienta, ¿no? Más que el descubrir cuál es nuestro potencial. Si nosotros Bueno, nacemos ya con una herramienta que nos permita, sí, por supuesto hay que romper con un paradigma, que tenemos cosas predeterminadas. Tenemos cosas innatas que nos determinan a ser el observador que somos. Y entre la influencia genética, familiar, histórica, por supuesto que también hay una parte de nuestro sí mismo, ¿sí? Que tiene que ver con la energía, con una manera de percibir la realidad en función, esto, de una explicación que a veces creo que la mejor respuesta es la respuesta, que en la respuesta uno se siente identificado con eso que dice que esa persona que nació en ese día, con ese perfil, me identifico y decir, wow. Entonces, sigo. dale, tomate un mate, descansá, son muchas ideas. No, Silencio, ¿sabés lo que en pasa? este mundo de la inmediatez y de llenar tantos vacíos en las redes, viste que todo el mundo te intenta llenar con información, una pausa de pensamiento y de reflexión para integrar, ¿no? Como para inspirar y exhalar, viste, como bueno, vamos a inspirar toda esta información, porque es mucha, es un montón. Entonces, tomarse un mate en una pausa, en una velocidad, también le aporta su profundidad, ¿no? Que en definitiva estamos buscando la profundidad con este juego, porque es como bueno, yo juego a entrevistarte, pero también juego a ser actor, digamos, ¿no? Y a participar en la co-creación de esta herramienta. Y una de las cosas que vengo viendo es que primero en la búsqueda por llegar al foco del asunto, ¿no? Por llegar al meollo de la cuestión y por llegar al nudo gordiano que está tramando todo. Eso por primero que nada. Segundo, la velocidad que vos hablás, pero que no es una velocidad de la inmediatez, sino que es una velocidad que apunta a no perder tanto tiempo en las vueltas de la vida, ¿no? Sino como ir directamente al grano, como ir, bueno, vamos a aprovechar el tiempo, pero no porque nos falte tiempo, sino porque esto que vos decías, tenemos mucho para hacer, tenemos mucho para desarrollarnos en la vida, y si estamos buscando durante un montón de años quiénes somos, nos perdemos, ¿no? Nos perdemos en el foco y nos perdemos en lo que podemos llegar a desarrollar. Entonces,
ir rápido ahí, quería como que desarrolles un poco por qué esa búsqueda de la velocidad y qué beneficios trae el juego, ¿no? O sea, ¿qué me llevo yo? Por qué quiero jugarlo? ¿Para qué me sirve jugar este juego y no otro? ¿O no ir a un consultante común y corriente, a mi psicólogo de turno? ¿Qué tiene esto que no tienen otros métodos que has descubierto? A ver, es la autonomía, digamos, que yo cuento los trucos. La magia lo hace tu contenido y la posibilidad que tengas, ¿sí? De hacer tu evolución. Porque acá, digamos, sí, ahí es donde es la parte más difícil. Es un juego muy kármico, si se quiere. Uno es consecuencia de algo que no sabe que sucedió, o sí, pero que no lo puede cambiar, sino que parece como una profecía, algo que viene de atrás. Evidentemente, bueno, desde el judaísmo, ¿cómo es el nombre que ustedes tienen? Es como El esto ticún, del destino y a su vez el ticún, hacer el ticún. tikkun. Ahí va, hay un lugar donde el karma es el dharma, cuando uno transforma eso en la evolución. O sea, creo que todas las religiones lo que termina es como la película El Hoyo. Uno nace en un piso determinado por alguna circunstancia que quizás tampoco sabe cuál es la lógica, y cuando uno encuentra la lógica, produce su evolución, por supuesto, entendiendo una cosmovisión distinta de lo que es ser humano y estar en esta existencia, ¿no? No, y Que tiene es un tremendo propósito. el objetivo, porque yo hace un tiempo también empecé a pensar en desarrollar un juego, que ahí fue la sincronía de conectarnos también, que en su momento el juego yo le había puesto el nombre, tenía varios nombres, pero el juego, que en definitiva es el mismo juego, se llamaba Tikkun War Mind y tenía que ver con la corrección del alma, pero a nivel mundial, lo que se le llama en el judaísmo el Tikkun Olam. Y es muy poderoso pensar en ese término, porque no es que solamente te vas a conocer, no es que solamente vas a saber cuáles son tus habilidades, tus desafíos, sino que estamos hablando acá de la corrección que vinimos a hacer, el propósito de la existencia, para qué estamos en esta vida, cuál es nuestra misión en esta vida. Entonces ya es un juego que no es un juego, digamos, ¿no? Al mismo tiempo es un juego porque lo encuadramos desde ahí, pero es el juego con la total seriedad de para qué pasamos por este plano, cuál es nuestra misión acá, qué venimos a hacer. Entonces si empezamos con el avatar y con el avatar me imagino como el personaje, cuál es el chasis, cuál es el modelo de auto que tengo, cómo anda, cuáles son Ahí sus... va, exactamente. Exactamente. Y el conductor es el yo superior, es el que juega es el que tiene el juego más desde una perspectiva. Mira, yo lo que a veces ahora que me parece otra metáfora para diferenciar el alma, el espíritu y el cuerpo, ¿no? Cuando ahí aparecen las tres partes, digamos, del ser. Creo que de Matías Di Stefano surgió esta metáfora que me pareció tan gráfica. El espíritu es el que hace que suba la montaña y ya está arriba y ya vio todo, ¿sí? Sin haberlo visto, ¿sí? El cuerpo es el que está cargando la mochila, el que está llevando el agua, el que está poniendo las cosas, ¿no? Y el alma es la que siente el frío, la que a su vez siente el deseo, ¿sí? Es la que siente. Están los tres cuerpos, cada uno está en su tiempo, en su lugar, observando, percibiendo y teniendo en cuenta cada uno de ese nivel de registro para que algo sea amable para los tres cuerpos, para las tres partes de uno, ¿sí? Porque, claro, el espíritu cuando está arriba lo hace facilísimo. O sea, sí, dale, subí, bueno, concha de tu madre. O sea, pará. Es ahí cuando aparece la disociación. Cuando, digamos, los tres cuerpos no trabajan en equipo, Claro, sino que se vienen criticando, ¿entendés? ¿Sí? El que estaba arriba no le dio bola al que después iba a sentir frío y no llevó la campera, porque ahora tiene calor porque está preparando todo el equipaje. Entonces es es como, como el auto que no ¿no? quiere arrancar, el chofer que no tiene carnet de conducir, el combustible que no, que está caro y que no me alcanza para cargar nafta, es como un quilombo. Ahí va. O sea, es como también aparece una coherencia y la coherencia tiene que ver con la adultez también, ¿no? Es, bueno, ok, vos planteame a dónde, yo planteo qué necesitamos, ¿sí? Ajá. Y yo voy, y lo siento. Entonces, ahí es cuando, por Y eso es tan ahí importante entender. me hace pensar en otra cosa. O sea, ya entendí la importancia, creo que se está entendiendo la importancia de con qué energía disponible nacemos, con qué características, con qué habilidades. Ya nos vas a contar un poco del informe sobre el carnet cósmico también. Pero antes se me viene una pregunta. ¿Hay un tablero?
sí, aunque sea ilusorio, aunque sea conceptual, ¿hay algún tablero en el cual se juega este juego? ¿Cuál es ese tablero? Bueno, bueno, ahí lo que podemos hacer, yo te mando las láminas, está dibujado. ¿El tablero cuál es? El tablero en realidad en diferentes lenguajes está todo el tiempo nombrado. Es un tablero de doce partes, ¿sí? Es un tablero de 12 partes. Justamente, en realidad los 12 signos representan diferentes momentos evolutivos de algo, ¿no? Son momentos. Aries es el comienzo, si querés traspolarlo al concepto de los, digamos, de los momentos de los doce meses del año, ¿sí? Es el momento de la primavera, de la semilla, ¿sí? Después la primavera dura 3 meses, que son los 3 meses donde algo se empieza a desarrollar, que son los 3 meses de la vida, ¿sí? Que representan la energía de Aries, Tauro y Géminis, ¿no? Y así vos vas viendo que en realidad el I Ching habla, todos hablan de que hay un proceso evolutivo que la plantilla es de 12, más o menos, por lo menos porque ahí es donde aparece la analogía con la geometría, ¿sí? Que la geometría representa los números perfectos, en realidad los números cerrados, ¿cómo se llaman? Los números infinitos y los números ¿Enteros, concretos? Sí. enteros, enteros, ahí está. La geometría te da números enteros. Lo interesante de justamente de los ángulos es que son números infinitos, como el Fibonacci. ¿Sí? Ahí uno también empieza a entender que el Fibonacci es la línea que cruza, ¿sí? Que hace que se unan esas dos líneas, que es lo que Me forma la ocurre plantilla. hacer una aclaración que para los que estén viendo esto vamos a pasarle después algún sistema en el cual puedan ver el tablero dibujado y puedan entender, porque por ahí es muy complejo entender la dimensión al principio, ¿no? Pero se va entendiendo que tiene que ver con etapas, con procesos, no sé, como naturales o ciclos naturales de la vida, y que uno va jugando a partir de esos ciclos y que a partir del ciclo en el cual uno está es lo que uno va haciendo, el objetivo que uno tiene al recorrer ese ciclo, lo que puede lograr en ese ciclo. Y eso es muy interesante porque nos lleva como a la situación de, bueno, a ver, cae una persona con un conflicto, ¿no? Con una situación, con un nudo. ¿Qué hacemos con este juego? Primero sabemos quién es la persona y después, bueno, dónde está jugando? ¿En qué momento de la vida está? ¿No? Contate un poquito de eso, como cuáles son las preguntas que Bien. vos haces Eh, para abrir el Perfecto. juego. Bien. Esto es fundamental, esto que decís. ¿Por qué para mí pasó a ser imprescindible saber quién era el jugador? Para yo entender por qué para ese jugador esa escena es traumática y no para otro. ¿Sí? Es como decir, eso es lo que el ojo del observador también es lo que define, digamos, la situación no es traumática, digamos, de por sí. Es como decir, ¿cuál es la diferencia entre un desastre natural o una catástrofe natural? ¿Un fenómeno natural o una catástrofe natural? El ojo del observador. En Claro, realidad nunca hay una catástrofe natural. Eso es para el que lo está viviendo como el culo, abajo de la montaña que se fue. Pero en realidad fue un fenómeno natural, claro. ¿sí? Pero humano tiene Como que tal. esto que venías a traer es como el tema de que los acontecimientos que suceden son objetivos, ¿no? Depende un poco cómo uno lo aborde, cómo uno le interpele, qué herida le toque, qué conflicto le suscite, y a partir de ahí cómo poder abordarlo. Y ahí, yo como psicóloga, lo que empezás a ver es la matriz que cada ser tiene, qué significa lo que le significa a él, ¿sí? Ah, mirá qué bueno, mirá qué Porque en bueno. ese punto todos tenemos una matriz de conflicto. A mí es como mi desafío era cómo trato de que en la calle, los registros akáshicos y toda esta información que está de manera abstracta y que yo no puedo acceder, pero mi escena, que es mi vida y el personaje con el que nací, me da, ¿sí? Todas las coordenadas para que yo sepa de dónde vengo, ¿sí? En todo caso, me dé la posibilidad de ser una nueva potencialidad de acción, diferente para que me lleve a un lugar diferente. Esto podría verse Entonces, como en la analogía del carro, del auto, como, bueno, qué modelo es, si está viejo, si hace falta llevarlo al mecánico, si estoy llegando en la ruta a un lugar donde se me está acabando la nafta y tengo que volver a cargar, como si voy manejando y tengo que parar en la ruta a tomarme sí, unos mates, a estirar las piernas, o tengo que seguir pisando el y la acelerador. lógica escénica, no, y también y la lógica escénica, digamos, es como decir, yo nací te lo llevo a una fruta, de un limón, ¿sí?
y una manzana. O sea, y bueno, soy un ser, digamos, que integra o que está en conflicto. Vos que sos un cítrico, vos que sos una dulce. O sea, hay un montón de variables que se empiezan a jugar, ¿sí? En esto. Ahora, si yo soy hijo mayor y soy leonino, ¿sí? Va a mirar a la manzana y al limón y decir, no sé, manéjense, yo me voy a conquistar el mundo, ¿sí? Porque su proyección es hacia afuera, ¿sí? Y y su desafío es ser lo mejor de cada una, ¿sí? Mostrar lo mejor de cada una, ¿sí? Entonces, ahí vos vas viendo cómo, pero me fui, porque me No, fui. como básicamente estamos hablando de un ejemplo de cómo sería, ya conociéndome, conociendo mi avatar, cómo lo Bien, empiezo a jugar en el tablero, ¿no? ¿En qué tablero estoy jugando? Algún ejemplo que pueda entender la gente que esté viendo bien, esto, cómo se empieza a desenvolver el juego, porque yo lo quiero jugar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, ya tengo mi carnet cósmico, ¿no? Lo consulté, lo aprendí, me lo mandaron. Ahora sé, puedo leer, puedo bien. reconocer cosas que son coherentes con lo que yo siempre he sido, pero me encuentro en una situación de la vida X y tengo que resolver tal problema y se me viene repitiendo hace siglos y quiero cambiar, quiero vivir feliz, quiero completar la misión que vine a completar el mundo. ¿Qué hago? Bien. Bueno, entonces, primer paso, como dijimos, ¿cuál es mi observador? ¿Sí? ¿Cuál es mi observador? ¿Desde dónde estoy mirando lo que estoy mirando como un problema? Porque es para mí un problema. ¿Sí? Lo cual, bueno, lo que hago es empezar primero a ¿cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? Es una referencia que desde es el punto de partida hacia donde uno tiene referencia de ir hacia atrás o hacia adelante, ¿sí? Pero es el aquí ahora ineludible y objetivo en el que uno está. ¿Cuántos años tenés? ¿Sí? Bueno, ahí aparece esto de que los ciclos biológicos son de 7 años. ¿Sí? Nosotros somos biología, nosotros tenemos un ciclo, tenemos vida, o sea, es como los aros de un árbol, ¿no? Cada año es un aro que representa, y vos en los aros ves si hubo sequía, si no hubo sequía, si llovió mucho, si qué pasó, ¿sí? Cada aro representa, ¡tuc!, como una vuelta de ese organismo vinculándose con el contexto. Es el tiempo infinito, digamos, donde nosotros lo transitamos de manera finita, ¿no? Y que vamos cada año haciendo, es como un nivel de desafío, es como el bebé primero, digamos, lo que tiene que explorar es el piso, el terreno de lo chico, del detalle, ¿sí? ¿No? Y después vas creciendo y lo que justamente la altura, lo que es lo que te da perspectiva, ¿no? Entonces, es como si uno creciera en el tiempo de lo que tiene que observar acorde a, ¿sí? Ir conociendo las diferentes etapas o estadios del ser. Es como la semilla tiene que experimentar ser potencial genético, ¿no? Como el óvulo y el espermatozoide, Sí. ¿sí? Pues de ahí, digamos, empieza, ¡tuc!, se planta en una maceta. Y eso es lo alucinante, que el potencial de uno solo se desarrolla si tiene un contexto donde lo nutran. Ah, mirá. Eso es ese momento taurino de la vida, ¿no? Y cada momento dura 7 años. El momento ariano, que son todas analogías. Yo cuando entendí la astrología, que era una analogía, me cambió todo, porque entendí que había diferentes lenguajes como las runas, de hacer la analogía de estos momentos de los procesos en donde hay que hacer foco en cada lugar. Porque nosotros cuando nos racionalizamos como seres humanos, proceso necesario para conocer nuestra conciencia, nos desnaturalizamos. Y lo alucinante es cuando podés entender la naturaleza, porque eso es lo que te permite predecirla, porque sabés cómo funciona, ¿sí? Yo sé que si planto en primavera, en invierno, una semilla, si planto 10, bueno, en principio el máximo sería cosechar 10. No voy a cosechar ni 11 ni 12 ni pues, veré, en todo caso me arriesgaré. Y eso para verlo en un caso, ¿no? En un paciente, en un jugador le habíamos puesto nosotros, en vez de clientes, paciente, consultante, hablábamos de la palabra jugador. Porque si yo estoy Ujú, jugando el juego, ¿no? Y tengo X cantidad de años, no sé, yo tengo 38, pero alguien puede tener 45. bien. Entonces, ¿qué me pregunto? ¿Qué empiezo a hacer en el tablero? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Me ubico en un casillero? ¿Hay una pregunta asociada a ese casillero que me permite a mí descubrir lo que estoy transitando?
¿Hay una forma de resolverlo? ¿Cuál es esa forma? Bueno, sigo, justamente. El tablero tiene 12 partes de 7 años cada una. O sea, recorrer Aries te lleva 7 años, ¿sí? Recorrer cada uno de esos fragmentos de la torta, ¿sí? Que es el tiempo circular, ¿m? Que ahí es donde entendemos en realidad el tiempo es Fibonacci, porque hay un salto, ¿sí? Eso es lo maravilloso, que es circular cuando uno está en la rueda de samsara. Ahora, cuando logra hacer la evolución, ¡puf! Volvés a volver a la primavera, pero habiendo podido, ¿sí? Subir un escalón. Tucu, tucu, tucu. ¿Se entiende? Claro. Entonces, el Fibonacci es ese instante de tuc, ¿sí? De corrección o de Fibonacci evolución, nos va a llevar a otra sesión el Fibonacci completa. pero Eh, que es el punto número 3, ¿sí? Ujú. Si no es 1, 2, 1, 2, es la polaridad. Claro, El 3 es el que logra ver en esa polaridad, tuc, la integración, ¿sí? Entonces, en ese punto, bueno, entonces, edades. Entonces, si tenés 38 años, la pregunta en qué momento de estos 12 pasos estoy. Estás en el momento, en tu caso, virginiano. ¿Qué significa estar en el momento virginiano? ¿Sí? Tenés 4 grandes momentos, que es la primavera de la vida, el verano de la vida, el otoño de la vida y el invierno de la vida. ¿Sí? Los signos conectan más con una parte que es más hacia adentro, más hacia afuera, ¿sí? Más de expansión, y cada uno de los elementos también representa con qué estás conectando, ¿sí? Tu periodo es entre los 35 y los 42, ¿sí? Es un momento de tierra, ¿sí? Es un momento donde vos venís de un momento leonino, que es entre los 28 y los 35, que es un momento de fuego, de hacer, y de pronto es como yo digo, te sentás en la computadora a los 35 y decís, bueno, tengo un montón de archivos, a ver, de todo esto. ¿Cómo empiezo a ordenar? ¿Cómo empiezo a nombrar? Bueno, esta es la carpeta familia, esta es la carpeta tal, esta es la carpeta, ¿no? Como que empiezas a ordenar las carpetas y bueno, esta, listo, gracias, estos son mis random, los amo, pero bueno, ya está, ya los experimenté, ya no gastas tanta plata, ya sos más selectivo. claro. Ya es como O que sea sabes que que la esto es fiesta está interesante pasando. porque me imagino que tiene que ver con que por ahí la misma situación, que es una de las cosas que hablábamos en otro de los episodios, que uno tiene el mismo problema, pero que se va cambiando los personajes, el contexto, el lugar, el momento, ¿no? Como que uno encontrarse con la misma situación en la vida repetitiva, esas cíclicas, que todos hemos tenido situaciones cíclicas que son, que parece ser que siempre es lo mismo. En un momento de la vida uno lo puede resolver de una forma y en otro momento de la vida, ya sea virginiano, ariano, lo que sea, lo puede resolver de otra manera, ¿no? Entonces, me imagino que el juego también arroja, bueno, Genial. ¿cómo vas a resolver este problema hoy, digamos? No como se te presentó a los 20 sino a los 40 a los 60. Genial. En principio, sí hay digamos, uno no tiene muchos problemas, tiene uno que se repite, lo que cambia son los personajes. ¿Sí? Esto es una realidad psíquica, digamos, que uno lo lleva a su realidad física, porque te termina trayendo aquello que uno conoce como atracción. Entonces es como una palabra, por eso para evolucionar hay que salir de la caja, ¿sí? Hay que permitirse sentir o elegir desde otro lugar. Cuando uno elige, digamos, cuando uno es niño, primero que lo que tiene también de complejo el hombre, ¿no? Que es muy fácil de influenciar, muy fácil de influenciar. El otro día escuchaba bueno, un TikTok, que el tipo decía, si a un niño le decís que Papá Noel existe, ¿qué cree? Que existe. Si le decís que Ratón Pérez existe, ¿qué cree? Que existe. Si le decís que es un idiota, ¿qué cree? Que es un idiota. O sea, ¿sí? El niño va a creer lo que vos le digas que es verdad, y más si vos lo crees como una verdad. ¿Sí? Eso Claro, es lo maravilloso de la narrativa. Construye verdades. ¿Sí? Entonces, de alguna manera creo que entendiendo eso que somos tan falibles, somos tan fáciles, ¿no? Es importante corroborar todo lo que uno piensa de alguna manera. ¿Qué pienso de lo que pienso? ¿qué pienso de ¿Sí? lo que pienso? Qué buena pregunta. Lo que pienso me parece que es un momento donde es fundamental para dar lugar a la apertura de otras maneras de
de pensar de qué va de esto la vida, qué es la vida, ¿no? Entonces, creo que me fui. No, es que es un juego, yo lo pienso, por eso también no sucede, Bueno, ¿no? Que uno es un no tiene juego muchos problemas, sino que es un juego uno multidimensional, entonces uno se va por los casilleros que van hacia un destino y vuelve por los casilleros que van a otro destino. Además pero del ya volví. tablero, ¿hay otra cosa? ¿Hay otro componente? ¿Hay otro elemento? Bueno, en realidad tiene muchos elementos. Ahí es donde, a ver, tiene reglas. Hay Y las reglas, reglas son las de la hermenéutica, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿sí? son Creo que leyes, sí, claro. leyes universales. Las leyes universales. En realidad, las leyes, justamente, creo que lo que tenemos que casi que el Estado quizás el día de mañana y las leyes humanas son las leyes universales, porque eso es lo que regula, no reprime, regula. Y ese es el desafío humano, la regulación, porque pero para regularnos tenemos que entender que no tenemos que suprimir la dualidad, tenemos que hacerla funcional. Es como si el agua caliente y el agua fría diría, yo soy mejor que vos sos mejor que yo, sí, vos cada que vos que de frío. Bueno, no, depende para qué. En todo caso, Claro. inventemos el inflador y usemos el recurso en función de las circunstancias. Ese es el ojo del observador. Por eso para mí es tan importante el ojo del observador, porque en todo caso, vos hoy tenés 38 años, estás en un momento virginiano, hay una estructura de conflicto que se te repite, ¿sí? En función de una ecuación que vos puedas hacer para ver cuál es tu ciclo de repetición, ¿sí? Y cuál es la matriz en ese momento donde vos, justamente lo interesante cuando uno va hacia atrás, que uno fue pasivo y lo que te da la vida es la oportunidad, no de ser reactivo, ese es el inconsciente, sino de ser activo, decidir. Y creador de la propia realidad. Eso es lo interesante también, ¿no? Como Y ponerse en el rol de protagonista. absolutamente. Ponerse en el rol de A protagonista. Ok. ver, es truco. Acá yo lo que propongo con este juego de la vida es generar tu estrategia de juego, tu estrategia de vida. ¿Y esto A se puede, partir, se puede jugar solo o necesito un acompañante, un guía, un terapeuta, un maestro del juego? a ver, en principio creo que a mí me gusta pensar que primero que es un juego, yo en su momento también lo había pensado como un libro, ¿no? Donde uno iba completando a partir de estas 12 partes de uno esos elementos, ¿no? Hoy también se está ampliando la posibilidad de hacer un censo energético donde cada uno sepa cuál es su jugador, cuáles son sus habilidades entre sí también, ¿no? Es Ok. como decir, porque lo interesante de esto es que uno tiene un ojo especialista en algo y que sabe sobre algo entonces es como... tiene, creo que es un juego individual para un aporte al colectivo. Es desde dónde me vinculo socialmente. Para mí lo interesante de esta visión, de este método, que te lleva a la posibilidad de, primero, volver a reconocerte en tu esencia, ¿sí? Para ver qué cosas en todo caso te fueron, es como un árbol, te fueron sacando de ese foco, de esa expansión del ser por uno mismo, ¿no? A decir, bueno, esto, bueno, vale, no, acá te lo dijeron, la amamos a tu vieja, la amamos a tu viejo, pero eso que te dijeron, bueno, no, quizás no. El otro lo pensó así porque también es un taurino, entonces vos le decías que sos sagitariano de irte a recorrer el mundo y el taurino decía, pero quédate, pero no te vayas, ¿sí? Bueno, uno también comprende al otro como un jugador que tuvo una perspectiva, ¿sí? ¿No? En todo caso, digo, ahora entiendo nada más. No es que me quería limitar, es que me iba a extrañar, entonces también me conectaba. Entonces, cuando voy a casa, estoy allá y me cocina rico, no, no me enojo porque le cuesta que me vaya, sino disfruto que me quede, ¿sí? Está Y es bueno, está ahí, bueno. Nos quedan unos poquitos minutos para esta segunda, para esa tercera bueno, sesión de entrevistas, de consulta, de cómo es el juego. ¿Qué le falta a este juego? ¿Qué nos viene para las próximas entrevistas, las próximas sesiones? ¿Qué partes falta explicar o para poder entender, por lo menos en un pantallazo general, entendiendo que hay un libro detrás, que hay un informe, que hay un juego de mesa, que hay filminas, que hay un método terapéutico fibonacciado? ¿Qué le falta al juego para poder entenderlo?
¿Qué nos espera en Mira, las próximas sesiones? bien, a ver, me aparecen diferentes cuestiones que hacen a esto que vos me preguntabas, bueno, ¿cuál sería mi rol? Yo quiero ser entrenadora de que cada uno pueda, digamos, eh, eh, ir descubriendo la partida que le tocó y en el momento en el que está y que cada uno, digamos, es como darle información para que cada Como uno democratizar un poco, ¿no? También, sí, absolutamente. Ir contando cómo funciona esto de, por ejemplo, ser mujer y ser hombre. Son todas las preguntas que yo hago cuando viene un jugador a mi consulta, ¿sí? O sea, yo lo primero que hago es hacerle preguntas que tienen que ver con su biología, con su modus operandi, con su personalidad, que tiene que ver con el número de hijos que es, el sexo que tiene, el momento en la vida que está. O sea, la realidad es que también esto, cada uno es un mundo que nos podemos ir metiendo y podemos ir profundizando. Es como decir, ¿qué significa estar en el momento ariano? ¿Qué significa estar en este momento? Y cada uno nos lleva, es eso, abre una puerta. En principio, bueno, dejémoslo rodar, veamos hacia dónde nos lleva, ¿no? El próximo encuentro, qué información va siguiendo para seguir comprendiendo este juego y, bueno, y ver cómo aplicarlo en uno mismo y obviamente también en otro, y siendo buenísimo, asistido. buenísimo. Mucha ¿No? información así, ¿no? Como que hoy estuvimos viendo la importancia del avatar, el dragón cósmico, el tablero del juego, las preguntas iniciáticas, el observador. Y bueno, nos queda la parte de Fibonacci, que vamos a hablar de eso, nos queda la parte de cómo se sigue jugando con las leyes, estuvimos hablando de las leyes también, qué interesante eso, no es lo mismo una regla que una ley, el juego de mesa tiene reglas, cómo se juega. Estos son leyes universales, o sea que si uno quiere o no quiere, entiende o no entiende, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, la manzana se cae del árbol y porque hay ley de gravedad, digamos, ¿no? Entonces, tener en cuenta esas leyes a la hora de jugar y de pararte y en qué casillero estás y qué edad tenés y cómo sos y todo eso, bueno, es un montón de información y creo que está pudiendo ayudar a las personas y ya nos vas a contar cómo viene el proceso cotidiano, ya sea en tu consultorio, con los pacientes, con la gente que lo estamos abriendo, pero los vamos a dejar acá con las ganas de más y nos veremos en la próxima y cuarto encuentro.